Yo traigo algunas reflexiones desde la experiencia que hemos tenido en la Organización Universitaria Interamericana y en nuestra propia universidad en torno a estos temas que nos convocan hoy. Y bueno, en torno a la perspectiva y al liderazgo en la educación virtual y a distancia. Yo hablaría de nuestro encuentro, ¿no? Y nuestro encuentro lo pongo como un punto de una reflexión colegiada. Considero que no se trata de unos académicos que asisten a un evento y de unas personas que vienen de otro lado a plantear algunos puntos interesantes. Yo entiendo que este encuentro es una posibilidad de compartir. Y en los eventos, un rector de mi universidad decía, la parte más importante del Congreso no son las conferencias, sino lo que pasa en torno a ellas. Lo que podemos conversar, lo que podemos compatibilizar, la reflexión que puede surgir, las posibilidades que a partir de ello podemos construir. Entonces, yo hablaría de nuestro encuentro en ese sentido. No es una reflexión, insisto, de un grupo de personas invitadas, sino es una reflexión colectiva de todos. ¿Cómo estas palabras, estas motivaciones, estas reflexiones, las podemos hacer realidad? Porque nosotros volvemos a la realidad. Y el punto es que esa realidad depende de nosotros. Y en la medida en que nosotros logremos causar ese impacto, esa realidad cambiará. Para bien o para mal, pero cambiará. También hablo de que nuestro encuentro es una reflexión constante. Y es una reflexión constante a ese quehacer académico. Probablemente aquí no sucede, pero en mi universidad sí, el que nuestros académicos nos olvidamos de aprender. Creemos que ya lo sabemos. Y entonces, pues hay muy poco que ajustar. Si yo hago una autoevaluación, que es un tema que vamos a hablar, pues realmente no me gusta mucho que me digan que hay cosas que ajustar, ¿no? Yo ya conozco mi materia, conozco mi área de conocimiento, conozco mi línea de investigación, y no me parece que hayan otras personas que me digan cómo tengo que hacerlo, o que quizá debo ajustar o mejorar. Peor aún si es un estudiante. Y entonces es un trabajar, lo que alguna vez hablábamos en otro espacio, de esa humildad socrática del docente, ¿no? Ese saberse necesariamente con la necesidad de aprender siempre, de estar atento a qué cosas puedo adaptar. Y quizá esa parte sí nos pueda permitir empezar a entender lo que está pasando en el entorno, porque no vamos a poder, como decía Emilio, tener ese profesor ideal que queremos reclutar en la universidad, porque no podrá cumplir todas esas perspectivas, pero si siempre está presto a aprender, ese académico entonces siempre estará dispuesto a cambiar e innovar. En nuestro encuentro también, cuando hablamos de perspectiva y liderazgo, personalmente creo que hablamos del mayor horizonte que nos podamos plantear. ¿Qué perspectiva puede haber para la educación superior en nuestro caso? La mejor, la más grande. ¿Qué horizonte nos podríamos plantear? Pues el que mejor nos podamos ver. Es como cuando pensamos en nuestra familia o nuestro proyecto de vida. ¿Qué quieres para ellos? Lo mejor. No pienso en algo más o menos, o en algo que quizá lo logre. Quiero lo mejor. Y lo mejor es eso que me inspira y me motiva. Igual en el liderazgo. Quiero que sea lo mejor. Y ahí están puestos unas ideas que quizá suenan en nuestro entorno, ¿no? Esa perspectiva de educación superior y educación superior virtual, de alta calidad, fácil acceso, integral, flexible, profesionales altamente competentes en un mundo competitivo, éticamente responsables, líderes de procesos de transformación social y capaces de construir este país justo, fraternal, reconciliado y en paz. Esa es la perspectiva que nos podemos plantear como académicos. Y para poder trabajar en esa perspectiva es muy importante algo que ya se ha hablado estos días. Contestar una pregunta sencilla. ¿Quiénes somos como institución? Se conversó en la mañana. ¿Realmente conocemos nuestra institución? ¿Nuestros profesores conocen nuestra institución?
¿Nuestros estudiantes conocen la institución? ¿Sí? ¿Sabemos cuál es su misión y visión institucional? O quizá hemos reparado algún momento en su lectura y análisis qué principios rigen a esa institución. Esta universidad tiene una declaración de principios. Algo que conversábamos con Lorenzo hoy también, Lorenzo García, él decía, cuán importante que un proyecto educativo que tenga ya una declaración de principios, que nazca con una declaración de principios y que no tenga que buscarlos en el camino, porque eso desde ya es una motivación, ya es una perspectiva para trabajar un liderazgo educativo. ¿En qué entorno nacional nos encontramos? Insisto, ¿quiénes somos? ¿Qué tipo de universidad? ¿Cuán competitivos somos? ¿Cómo o relación con nuestros pares institucionales? E internacionalmente, ¿cómo nos ven? ¿Nos conocen? ¿Nos reconocen como una institución de educación superior? ¿Tenemos una capacidad de tomar contacto con pares internacionales o una capacidad de movilizar a nuestros académicos o a nuestros estudiantes? ¿Estamos recibiendo académicos e institucionales, académicos o estudiantes de otros países? ¿Y en qué entorno, en qué reglas de juego nos movemos? ¿Qué capacidad tenemos para hacer lo que queremos hacer? ¿Y qué limitantes tenemos? Es muy importante entonces, justamente para plantearse una perspectiva a partir de ese reconocimiento institucional que nos va a permitir, sí, trazar una línea para poder trabajar. Y entonces esto nos lleva a la autoevaluación. Y muchas veces la autoevaluación puede dejar de ser una herramienta positiva para convertirse en algo que no es, ¿no? Esto que decíamos, bueno, ¿y usted cómo se define? Somos una institución importante en nuestro país. Muy bien. Que está llegando a sectores donde ninguna otra universidad llega. Muy bien. ¿Qué más? ¿Usted se ha preguntado cómo se sienten sus estudiantes? ¿Cómo los ve la sociedad? ¿Cuáles son esos parámetros de calidad que está requiriendo el proceso de educación superior y educación superior a distancia y educación superior virtual? Y cómo quizá usted tenga que hacer algunos ajustes en el corto, mediano y largo plazo, no solo en su modelo educativo, sino en su estructura. Y cuando hablamos en estructuras, también recuerdo en mi universidad, puedo hablar de ella ya que no hay nadie, no está el rector de mi universidad aquí, entonces puedo referirme a ella. Sucede algo interesante. En esa universidad tenemos que trabajar mucho en contra de la construcción de los espacios de poder. ¿Sí? El decanato, el vicedecanato, el instituto de investigación, ¿sí? Eso atenta contra esta imagen que queremos ver realmente de cómo somos. Mientras yo tenga un espacio de poder, pues estoy bien, porque puedo controlar, entre comillas, cosas que yo creo que se debe hacer. Y no permito que nadie me diga cómo debo hacer las cosas. Peor aún, que podamos pensar en algún momento en un trabajo colectivo. Entonces, ese ha sido un problema con el que hemos tenido que trabajar durante muchos años y obviamente se ha logrado llegar a ciertos consensos. No es fácil. No es fácil porque hay una tendencia justamente a buscar ese espacio, ¿no? Entonces, tener cuidado que cuando hagamos o construyamos nuestra evaluación para mirar al futuro, la fotografía no sea sincera. Y nuestra apreciación no sea la justa. Siempre se puede fallar, obviamente. Pero hay que hacer un ejercicio ético. Se habló también de un valor ahora en el tema de la gestión universitaria, la ética. Pues en ejercicio ético habrá que reconocer que hay cosas que debemos ajustar y que en algunos casos, como dirigentes universitarios, nos comprometen y nos responsabilizan porque en algún momento quizá no se tomaron las decisiones más adecuadas. En ese ejercicio de autoevaluación también hay que contestar si somos en verdad lo que decimos que somos. Y aquí, diríamos, el principio rector de la educación es la prédica con el ejemplo. ¿Sí? Somos y enseñamos a ser como nos comportamos, siendo dirigentes universitarios, siendo docentes, siendo colegas de gestión.
Entonces, ese ejercicio es muy importante y esa reflexión. Y ahí me lleva también a rescatar lo relevante que son estos espacios. En nuestra universidad le llamamos jornadas de reflexión. Y ahí compartimos todos los académicos varios temas. Llevamos algunos años y al principio como que molestaba un poco detener las actividades porque no hay tiempo, no avanzamos, no sé si el tema será importante. Entonces, digamos, se ha creado una cultura de detener un momento el trajinar de la universidad y sentarnos a reflexionar, ¿no? Y reconocer justamente que estoy educando sobre todo con ese ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Institucional, de área o en este caso de profesor. Ahora, este encuentro nuestro de perspectiva y liderazgo y esta autoevaluación, ¿cuánto y qué nos hace falta para llegar a la tierra prometida? Usando un poco este pasaje bíblico que nos recuerda a aquel pueblo que sufrió ese ostracismo y que quiso volver y que tenía ese deseo de volver, la tierra prometida. Ahora, planteándonos desde el punto de vista de la universidad, ¿cuál es esa tierra prometida? En esa autoevaluación, ¿hacia dónde quiero ir y cuánto me falta para llegar? La tierra prometida es algo de lo que yo les mostré hace un momento. El proyecto institucional, y esto es la misión de esta universidad, desglosada, lo repito, ya lo leí hace un momento, educación superior de alta calidad. Eso es lo que yo le digo a un estudiante que ingresa a Uniminuto. Cuando usted entra a esta comunidad universitaria, usted entra a un proyecto de educación superior de alta calidad. Eso es lo que leen las personas. Y también debo trabajar porque este proceso de educación superior sea de fácil acceso, que pueda llegar cualquier persona que tenga capacidad para llegar. Integral, porque no discrimina, y flexible, porque se ajusta a las condiciones. Profesionales altamente competentes en el sentido de que hablamos de la persona humana, no hablamos solamente del profesional, la ética obviamente como valor fundamental de su ejercicio, y esto de tener líderes que piensen en el futuro, ¿no? Que cambien esa sociedad y obviamente este país. Esa es esa invitación a la tierra prometida. ¿Cuánto y qué nos hace falta para llegar allá? Si mi misión institucional es esta declaración. Si lo que yo me he comprometido con la sociedad es eso. Entonces mi autoevaluación en esa perspectiva y liderazgo de nuestra universidad debería darnos las respuestas. ¿Cuánto nos falta? Y en este sentido, ya no solo como docentes, sino como dirigentes. ¿Cuánto ponemos o dejamos de poner para ese camino a la tierra prometida? Ahora, es esta declaración institucional, pero a la que le debemos sumar un factor de complejidad, porque es nuevo o porque es diferente. La tierra prometida más educación virtual y a distancia. Porque lo que acabamos de leer hace un momento es la declaración institucional. Ahora nosotros le hacemos un énfasis a este hecho. Y conlleva efectivamente hacer una reflexión puntual, específica, en lo virtual y a distancia. Ya lo han hablado y con mucha mayor precisión los compañeros de la mesa en estos 2 días en torno a nuevos modelos de enseñanza, en torno a nuevos modelos de aprendizaje. ¿Sí? Muchas veces estos retos nos asustan a nosotros porque quizá en mi caso me pregunto si seré capaz de hacer los ajustes necesarios para poder llegar con ese mensaje. Pero también incorporan nuevos liderazgos. No solo es un tema, insisto, de profesores y estudiantes. Aquí también es muy importante el rol del líder, de los que tienen la responsabilidad temporal de administrar la institución de educación superior. Porque nada podrá completar justamente ese cambio o ese ajuste si nuestros líderes no se comprometen.
si nuestros líderes no asumen aquello que es complejo, tomar decisiones, decir no, decir sí, animar, evaluar, controlar, acabar un proceso que creemos que no es el adecuado, cambiar, invertir tiempo, recursos y dinero, comprometer presupuestos, gestionar, hacer lobby, que es algo muy diferente a sentarse en un escritorio y gritar, o sentarse en un escritorio y decir, es que no hay cómo, definitivamente, no hay cómo cambiar aquí. Entonces ahí cabría decir, bueno, perdón, desocupe el puesto para ver si viene alguien que lo pueda hacer. La tierra prometida, más educación virtual y distancia en nuevos modelos de enseñar, nos habla de que hay nuevos estudiantes. ¿Conocemos a nuestro estudiante? Y ya lo preguntaba también Emilio en la mañana. ¿Quién es el estudiante de Uniminuto? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Son todos jóvenes o es una mezcla de edades, experiencias, realidades culturales, familiares, de país, de aspiraciones? ¿Están aquí porque necesitan un título para trabajar o porque quieren aprender? Eso es muy importante, conocer nuestros estudiantes y sobre todo nuestro estudiante en relación a esta oferta académica que le hacemos. ¿Ha estudiado antes a distancia? ¿Tiene idea de lo que es la educación a distancia? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se consulta? ¿Cómo se relaciona con su profesor? ¿Cómo es la evaluación? ¿Qué pasa si? Entonces, si hablamos de perspectiva, hablamos de conocer a ese estudiante, de saberlo conocer. Y obviamente en los modelos de gestión universitaria hay trabajos o hay proyectos que nos permiten ese conocimiento poco a poco. En este caminar hacia la tierra prometida en educación virtual a distancia, también los profesores. ¿Será lo mismo? Lorenzo García lo aclaró muchísimo en el sentido de ¿cuáles son esas competencias extras a las que deberíamos sumar ese profesor? ¿Es un profesor que sabe tecnología o que sabe cómo aplicar la tecnología en la enseñanza o en el aprendizaje? Y volviendo a la pregunta de hoy en la mañana, ¿cómo busco ese profesor? Porque también podría decir, es que no hay. No están formados los profesores. ¿Y has pensado cómo formarlos? ¿Has pensado cómo actualizarlos, cómo motivarlos, cómo mantenerlos activos, cómo hacer que ellos desarrollen sus actividades efectivamente docentes de mejor manera? Quizá has buscado otros modelos docentes o has traído algunos docentes que tienen esta experiencia con algunos años más y pueden compartir buenas prácticas, por ejemplo. ¿Cómo se enseña la economía, el derecho, la psicología a distancia en otras realidades? Ese es el conocer a mis profesores y trabajar en una perspectiva y liderazgo educativo. Y ponerles unos referentes. Y quizá ayuda mucho, con Pedro lo hablábamos, este tema de vincular profesores en áreas específicas de la docencia y de investigación. Personalmente, en las estancias cuando uno está en otra universidad y trabaja con colegas de sus mismos temas, es que el aprendizaje es total. Porque además uno mira lo que considera errores y dice, esto no lo voy a hacer cuando regrese a mi universidad, porque me parece que esto no funciona. Esto sería imposible allá. Esto no se me había ocurrido. Te has ahorrado una cantidad de dinero y tiempo en mirar, aprender, ajustar y adaptar. Igual acá, si viene alguien y te hace preguntas y te dice, oye, ¿y por qué enseñas así? ¿Y por qué no hacen así? ¿O por qué lo haces de esta manera? Entonces, nuevos modelos de enseñar y nuevos modelos de aprender de nuestros docentes o nuestros profesores. Y obviamente, de algo muy importante, que se ha dicho también estos días, ¿qué modelo pedagógico somos? Hay una propuesta de modelo pedagógico de educación virtual a distancia aquí. Y entonces, ese modelo
me permite llegar a esa tierra prometida que como universidad estoy haciendo una declaración pública a la sociedad. Lo que yo estoy aquí desarrollando como universidad y lo que estamos trabajando como líderes universitarios nos permite garantizar esa educación superior de calidad, esos líderes comprometidos con la sociedad, ese cambio de país, o aún tengo que hacer ajustes. Si estoy convencido, pues habrá que dejar estos encuentros y bueno, sigamos trabajando porque ya lo logramos. Y si no, buscar aún más espacios de convergencia para hacer los ajustes sobre la marcha. Recuerden, las universidades no son como los vehículos que se detienen para cambiar la rueda. Tenemos que cambiar las ruedas sin detener el vehículo. Y esa es una capacidad y una habilidad que la universidad o las instituciones ganan con el transcurrir del tiempo. ¿Sí? Porque si detienes la universidad, una vez que has hecho el cambio, el cambio ya no es necesario, porque el mundo o la realidad a donde llegan nuestros profesionales ha cambiado ya. Entonces, nuestro modelo pedagógico enfrenta retos. ¿Cuáles son ellos? Solo ustedes tienen la respuesta. ¿Cuáles son? ¿Hemos comparado nuestro modelo con otros? Para hacer un ajuste y un cruce y decir, ¿dónde nos diferenciamos? ¿Cuál es el plus de Uniminuto virtual y a distancia y de Uniminuto en general? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué lo hacemos diferente? No mejor ni peor. ¿Por qué lo hacemos diferente en algunos casos? ¿Por qué tenemos o por qué deberíamos hacer algunas adaptaciones, ajustes, correcciones, comprensiones de lo que está pasando? Obviamente entonces nos habla de que si pensamos en una perspectiva de liderazgo educativo, nuestro modelo siempre estará en ajuste. Tendrá sí que tener una definición, pero como modelo deberá siempre estar ajustándose. Porque las condiciones, y también lo han visto en estos días, y no solo en estos días, sino en general, el mundo cambia, y cambia muy rápidamente. Y entonces nuestro modelo debe desarrollar esa capacidad de adaptación. Muy bien, entonces seguimos mirando esta perspectiva. Hemos hablado de nuestros estudiantes, de nuestras realidades y nuestras adaptaciones. El ejercicio entonces de autoevaluación y evaluación ya no es tan sencillo. Ya no es, entre comillas, solamente una fotografía, sino es qué hacer con esa información. Primero, cómo no caer en la depresión si la información es negativa. Y luego, cómo producir un efecto positivo por el cambio. Sí, hace poco en el Ecuador se ha pasado un proceso de evaluación institucional. Y claro, los procesos tienen unos resultados. Y esos resultados a algunos les gusta mucho, a otros les gusta poco y a otros no les gusta nada. Sin embargo, el proceso como tal deja una tarea a todas las universidades, un plan de mejoras. Y para mí la evaluación y la autoevaluación tiene una cosa importante que no es la fotografía como tal, sino es el efecto de la fotografía, el plan de mejoras. Las preguntas que nos hacemos o la reflexión que hacemos en torno a esa perspectiva es ¿cómo hacer para mejorar? Porque el diagnóstico está. El punto es ¿cómo vamos a hacer para ajustar y mejorar? Obviamente teniendo en cuenta este entorno, nuestro entorno como país, como Colombia, en donde la educación virtual aún es un tema nuevo, aún está desarrollado en ciertas áreas de la oferta de las instituciones de educación superior y quizá donde todavía no sé si tenemos claro dónde y quién lo hace bien. El año pasado estuvo aquí un profesor de la Universidad Nova y él puso una frase que no la pude olvidar y siempre que nos hemos hablado unas 3 veces en este año y hemos hablado con el profesor Ferreiro, no sé si alguno de ustedes recuerda, lo escuchó a Ramón Ferreiro, ¿no? Él puso esta frase cuando inició su conferencia, ¿no? Este proverbio jesuita, ¿no? Para enseñar latín a Pedro hay que saber latín, pero también hay que saber Pedro. Y nos vuelve a la reflexión, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros estudiantes?
¿Quiénes son nuestros estudiantes a las que les hemos prometido este sueño a través de este modelo? ¿Con qué competencias vienen? ¿Con qué limitaciones vienen? Y yo diría que Pedro también es ese profesor. Ahora también es ese profesor. Porque como profesores somos aprendices o estamos en un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? Y con esta palabra que se ha dicho ahora, llega con muchas pantallas, con muchas habilidades, inclusive mayores que las del profesor. Entonces, no habría cómo hablar de perspectiva y liderazgo si nosotros no sabemos quiénes somos. ¿Qué nos falta para llegar a ese ideal y cómo lo vamos a hacer? No es un reto, insisto, y he querido insistir en esta pequeña charla, que no es un reto del profesor solamente, es de la universidad, y la universidad comporta a sus dirigentes. Y dirigentes son rectores, vicerrectores, directores, decanos, jefes de unidad, jefes de departamento, coordinadores, como queramos llamarlos. Son todos ellos los que tienen la responsabilidad. Entonces, eso me lleva a la última parte de mi reflexión. Hablar sobre perspectiva y liderazgo y de esta tierra prometida en educación virtual a distancia comporta también nuevos liderazgos. Esa fotografía que ponía Lorenzo García del profesor Superman, pues también debería decir el dirigente Superman. ¿Sí? Porque va a predicar con el ejemplo, no va a decir, oigan, profesores, ustedes tienen que ser de calidad y da igual lo que haga yo. Y ya veré cómo lo hago, porque yo soy el jefe. No, porque entonces ahí no vamos a producir ese efecto. ¿Sí? Entonces, la reflexión es hacia los liderazgos, que tienen que tener una visión global. Nuestro líder tiene que saber qué está pasando en su entorno. Si nosotros somos dirigentes o realizamos actividades de liderazgo en la educación superior, tenemos que saber un mínimo del estado de la educación superior en nuestro país y quizá en nuestra región. Ojalá en el continente y lo ideal en el mundo. Porque si no, entonces un ciego está guiando un avión y no sabe dónde aterrizar ni dónde llegar al avión. ¿Sí? Esa es la responsabilidad y la perspectiva de este liderazgo, ¿no? La visión. ¿A dónde queremos ir? Sí, les recuerdo que era la tierra prometida y que para nosotros la tierra prometida es eso. Es esa persona o ese grupo de personas que nos van a llevar, que nos van a motivar, que nos van a recordar. Y no solo en plan positivo, recuerden, el liderazgo también exige que se ajusten las tuercas, que se digan las cosas, por supuesto, con respeto, pero que se las digan. Y que cuando no se cumple, pues algún efecto tendrá que pasar. ¿Sí? Porque nosotros tendremos que rendir cuentas de lo que hacemos. Y ya nos juzgará la sociedad, la historia, la institución, como sea, a ver cómo hemos contribuido a ese momento transitorio de liderazgo y de poder. Esos liderazgos universitarios, colegiados, recuerden, la institución no es una persona. Seguramente sí, pero no lo es sin sus colaboradores. Y entonces, en función de una perspectiva institucional, hablamos de un liderazgo colegiado. Es el líder, sí, pero con su gente. Es un primero entre iguales, que tiene que trabajar, pues, muchas veces en esta perspectiva de flexibilidad operativa, académica, de adaptación, de presupuestos, de falta de tiempo, de exceso de funciones. Esa es la realidad. Te tomaste la foto, respondiste a la pregunta, ¿cuál era tu realidad? ¿Cuáles son tus condiciones? Ok, ¿estás consciente de ellas? Sí. Sobre ellas tienes que trabajar. En ese entorno, lo ideal sería que tuvieses todo el tiempo para planificar, todo el presupuesto, los mejores profesionales. ¿Esa es tu realidad? No. ¿Cuál es esta? Pues ahí está. Esa es la que tienes que transformar. Estás viviendo ese momento histórico y estás viviendo en esa institución, en ese país. Obviamente, claro, trabajar en contra de este paradigma, los expertos en improvisación estratégica. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces es un líder.
tiene que improvisar y se convierten en líderes de la improvisación, en expertos de la improvisación. Y aunque eso no está mal, no puede ser una constante, porque estamos perdiendo y estamos desviando esa ruta hacia la tierra prometida. La hacemos más lejana, más compleja, más pesada. Es verdad que produce soluciones, pero no son soluciones valederas, no son suficientes soluciones que puedan generar constancia de los procesos. ¿Sí? Obviamente, estos liderazgos o nuevos liderazgos nos hablan de esta tierra prometida, del trabajo colegiado, de la disciplina, como les he dicho, el reconocimiento, porque también es importante para nosotros como profesores sentir que somos útiles, de que nuestro granito de arena construye un gran edificio, de este aprender a aprender y de predicar con ejemplo. Obviamente, aquí en esta institución hay unos puntales y unos soportes institucionales que quizá otras instituciones no las tienen. Y la historia que se ha construido sobre esta tierra y sobre los espacios donde esta universidad puede llegar, quizá seguramente no la tienen otras instituciones. Y el ideal de servicio se transforma en un ideal de vida. Y a partir de ahí, yo sí puedo estar seguro de que aunque la tierra prometida esté lejos, vamos hacia ella. Qué tristeza es mirar instituciones de educación superior que caminan a la nada, que además pueden mostrarse muy bonitas por fuera con mucha propaganda, pero caminan a la nada. En nuestro caso, en el caso de esta institución, sí, tenemos claro a dónde ir. Falta mucho, no es fácil, pero estamos aquí. Así que, con estas cortas palabras y esta pequeña reflexión, espero haber dejado en ustedes inquietudes. No preocupaciones, inquietudes. ¿Sí? Porque no es fácil sentar a la universidad, sentar a los académicos y a los dirigentes a reflexionar y a mirarse. ¿Sí? Y es una fotografía que a veces no nos gusta mucho, genera molestias, pero que es obligatoria hacerla. A partir de ahí, pues la responsabilidad ya es de ustedes en el sentido de decir cómo lo vamos a hacer. Con estos encuentros la idea es justamente buscar o contribuir a que esa reflexión también se sume a la experiencia de otras instituciones y otras personas que tenemos el gusto de estar aquí y en algún momento de poner el hombro también en el ideal. ¿Sí? Muchísimas gracias.